Niños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca del sujeto. Para ello te pido que tengas a la mano el libro de lenguaje, tu lapicero y tu cuaderno para que tomes nota de lo más importante. ¿Empezamos? Vamos a la estructura del sujeto. Uno de los elementos de la estructura del sujeto es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es el elemento imprescindible del sujeto, ya tú sabes. Es el centro, es el eje que atrae a las demás palabras y las que dependerán sintácticamente de él. Ejemplo. La bella muchacha miró el horizonte. ¿Quién miró el horizonte? La bella muchacha. La artículo trabaja como modificador directo. Bella, adjetivo calificativo, modificador directo. Y muchacha viene a ser un sustantivo común. Por lo tanto, mi núcleo del sujeto es un sustantivo. Siguiente oración tenemos lo nuestro es hermoso. ¿Qué es hermoso? Lo nuestro. Lo que viene a ser es artículo neutro, modificador directo. Y nuestro viene a ser pronombre posesivo que trabaja como núcleo del sujeto. Entonces, en este caso, mi núcleo es un pronombre. Siguiente oración, el tonto se fue. ¿Quién se fue? El tonto. El artículo que modifica a quién. A tonto. ¿Y tonto qué viene a ser? Adjetivo calificativo, que se tiene que sustantivar para que cumpla la función de núcleo del sujeto. Escuchar significa aprender. ¿Qué significa aprender? Escuchar. La terminación ar, er, ir, ¿qué viene a ser? Infinitivo. En este caso, entonces mi núcleo será un infinitivo. Entonces, el núcleo del sujeto puede ser sustantivo, pronombre, adjetivo sustantivado o infinitivo. Observamos el siguiente ejemplo y dice lo nuestro es hermoso. Entonces mi oración comprende a un sujeto y a un predicado, ¿verdad? El verbo es del verbo ser, estar. ¿Ya? ¿Qué es hermoso? Lo nuestro. El sujeto comprende la siguiente estructura. Lo que viene a ser artículo determinante, ¿verdad? Artículo neutro, que trabaja como modificador directo y está modificando directamente ¿a quién? A nuestro. ¿Y nuestro qué viene a ser? Viene a ser un pronombre posesivo que está reemplazando al sustantivo y que va a funcionar como núcleo del sujeto. Y el predicado ya vendría a ser, ¿no? Es hermoso, que ya lo vamos a analizar cuando nos toque analizar al predicado. Entonces, en este caso, mi núcleo está dado por un pronombre. Por eso dice, esta función de núcleo puede ser desempeñado por un sustantivo, por un pronombre, palabra sustantivada o, en todo caso, un infinitivo. En este caso, ¿quién está cumpliendo la función de núcleo? El pronombre que está reemplazando al nombre que es el sustantivo. Veamos un ejemplo más y nos dice escuchar significa aprender. Preguntamos al verbo, ¿qué significa aprender? Escuchar. Viene a ser el sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Si analizamos la oración, vamos a encontrar que dentro de su estructura, el sujeto comprende una palabra que es escuchar. Nosotros sabemos que las terminaciones ar, er, ir, ¿qué vienen a ser? Infinitivos. En este caso, el infinitivo está cumpliendo la función de núcleo del sujeto.
Un ejemplo más. Vamos, el tonto se fue. ¿Quién se fue? El tonto. Viene a ser el sujeto de la oración y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Entonces, la oración en su estructura del sujeto comprende el que viene a ser artículo, ¿verdad? Artículo determinante que está modificando directamente ¿a quién? A tonto. Y tonto está calificando. Es un adjetivo calificativo. Por lo tanto, este adjetivo se está sustantivando para que cumpla la función de núcleo del sujeto. Entonces, en este caso, mi núcleo del sujeto, ¿quién es? Es un adjetivo. Hablamos ahora de los complementos del sujeto. Uno de los complementos del sujeto viene a ser el modificador directo. Tenemos la siguiente oración. El último virrey salvó la vida. ¿Quién salvó la vida? El último virrey, que vendría a ser el sujeto de nuestra oración. Si analizamos, vamos a encontrar al artículo que cumple la función de modificador directo. Último, ¿qué vendría a ser? Primero, último, es el determinante numeral ordinal que trabaja como modificador directo. Y virrey vendría a ser nuestro sustantivo que cumple la función de núcleo del sujeto. Ahí está. Ahora, ¿qué se dice del último virrey? Salvó la vida, que vendría a ser el predicado de nuestra oración. Entonces, los que cumplen la función de modificar directamente al núcleo del sujeto, ¿quiénes son? Son los artículos, los determinantes, los adjetivos y las frases adjetivas. Cuando nosotros hablamos del modificador directo, ¿ya? ¿A quiénes llamamos modificador directo? Se llama modificador directo porque entre estas expansiones y el núcleo no media una tercera palabra, ya sea conjunción o preposición, que los conecte, que los una. Por eso decimos que se hayan unidos directamente al núcleo. Vamos a ver un ejemplo más. El modificador directo formado por una construcción endocéntrica adjetiva. Tenemos la siguiente oración. La canción más bella había ganado. ¿Qué había ganado? La canción más bella. ¿Y qué se dice de la canción más bella? Había ganado. Eso vendría a ser nuestro predicado. Analizamos nuestro sujeto y tenemos que la viene a ser artículo y cumple la función de modificador directo. Canción viene a ser nuestro sustantivo y funciona como núcleo en el sujeto. Ahora tenemos más bella. Más bella también va a modificar directamente al núcleo del sujeto, pero este modificador ¿ya? Está compuesto por un sea. ¿Qué viene a ser el sea? La construcción endocéntrica adjetiva. ¿Y cuál es su estructura? Su estructura comprende ¿ya? ¿A qué? Está comprendiendo a más, que es el adverbio y que va a modificar ¿a quién? Al adjetivo bella. Y el adjetivo va a cumplir la función de núcleo en su propio sintagma adjetivo. Ahí está. Entonces, una construcción endocéntrica adjetiva también cumple la función de modificador directo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la construcción endocéntrica adjetiva, el sea,
¿ya? Es un sintagma en cuyo interior su núcleo será siempre, ¿quién? Un adjetivo. Y su modificador, ¿quién va a ser? Va a ser un adverbio. Es por eso que su estructura del SEA viene a ser modificador directo adverbio más núcleo adjetivo. Pasamos ahora al modificador indirecto. Cuando nosotros hablamos del modificador indirecto, sabemos bien que es el elemento que se haya ligado indirectamente, su nombre lo dice, se haya ligado indirectamente a su núcleo. ¿Por medio de qué? De un enlace subordinante, ¿ya? Ahora, recuerda que los enlaces subordinantes en nuestro idioma van a ser ¿cuál? Las preposiciones y las subjunciones. En este primer caso vamos a ver modificador indirecto con preposición, con una construcción prepositiva. Tenemos la siguiente oración. La niña de ojos azules miró hacia el parque. ¿Quién miró hacia el parque? La niña de ojos azules. ¿Qué se dice de la niña de ojos azules? Miró hacia el parque. Ese es mi predicado. Analizamos el sujeto. Entonces tenemos a la, que viene a ser artículo y que va a modificar directamente. ¿A quién? A niña, que viene a ser sustantivo y pasa a ser el núcleo del sujeto. De ojos azules viene aquí la construcción prepositiva, que pasa a ser el modificador indirecto y que está compuesto ¿por qué? Por la preposición que cumple la función de enlazar ¿a quién? Ojos azules pasa a ser el término y mi término está compuesto ¿por qué? Por un núcleo que viene a ser el sustantivo ojos y azules viene a ser el modificador directo. Ahí está. Entonces, mi construcción prepositiva de mi modificador indirecto pasa a ser enlace y término. El enlace, en este caso, cuando nosotros hablamos del enlace, ¿ya? Es siempre un nexo subordinante que establece la relación de dependencia, de subordinación entre dos elementos de diferente valor sintáctico. Está uniendo, en este caso, ¿no?, al núcleo, ¿con quién? Con el término. Dos elementos de diferente valor sintáctico. Y el término es la referencia en sí que damos del núcleo. Vamos a ver el segundo caso del modificador indirecto. Cuando el modificador indirecto está dado por una conjunción comparativa como. Tenemos la siguiente oración. Tus ojos como dos luceros me alumbraron. ¿Quién me alumbró? Tus ojos como dos luceros. ¿Qué se dice de tus ojos como dos luceros? Me alumbraron, que viene a ser el predicado de la oración. Analizamos al sujeto y tenemos a tus, que viene a ser un determinante posesivo que trabaja como modificador directo. ¿De quién? Del sustantivo, que cumple la función de núcleo del sujeto. Y aquí viene la construcción comparativa que va a funcionar como modificador indirecto. Y su estructura está dada como el enlace, que en este caso lo va a cumplir ya no la preposición, sino la conjunción comparativa como. Y el término está formado por un modificador directo
que es 2, el determinante numeral, y luceros, que viene a ser el sustantivo y que pasa a ser el núcleo de su propio sintagma nominal. Y la estructura de mi modificador indirecto siempre va a ser enlace y término. Pasamos a la aposición. Cuando nosotros hablamos de la aposición es un sustantivo que designa con otras palabras al mismo ser mencionado en el núcleo al que se refiere. Recuérdate, tenemos explicativa y especificativa. Observa el siguiente ejemplo. Juan, el hermano de José, también ingresó a la universidad. ¿Quién ingresó a la universidad? Juan, el hermano de José, que vendría a ser nuestro sujeto de la oración. Juan, ¿qué viene a ser? Sustantivo, núcleo del sujeto. El hermano de José, ¿qué viene a ser? Nuestra aposición. En este caso, la aposición va encerrada entre comas, por eso se llama explicativa. Entonces, la aposición explicativa es cuando el complemento va entre comas y además puede sustituir al núcleo del sujeto, o sea, que puede permutar su lugar con el núcleo del sujeto. Yo puedo decir, el hermano de José, Juan, o puedo decir Juan, el hermano de José. Aposición especificativa. Hablamos de la aposición especificativa. Observa el siguiente ejemplo. El tío Javier trató de ayudar. ¿Quién trató de ayudar? El tío Javier, que viene a ser el sujeto de la oración, el artículo que modifica directamente a tío, que es el sustantivo común núcleo del sujeto. Y Javier, que viene a ser la aposición. ¿Qué se dice del tío Javier? Trató de ayudar. Viene a ser nuestro predicado. En este caso, la aposición especificativa es el complemento que indica el nombre del núcleo del sujeto, sin necesidad de ponerle o encerrarlo entre comas. Ahora nos pide verificar nuestro aprendizaje. Vamos al nivel básico y la primera pregunta nos dice: escribe las respuestas para las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es el núcleo del sujeto? ¿Recuerdas? Es la parte más importante, ¿verdad? Entonces, es la palabra más importante del sujeto. Segunda pregunta nos dice: ¿qué estructura del sujeto es la palabra que modifica directamente el núcleo del sujeto? ¿Qué categorías gramaticales modifican directamente al núcleo del sujeto? ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son? El adjetivo o el artículo, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Además, puede ir antes o después del núcleo del sujeto. Pregunta número 3 nos dice: ¿cuál es el modificador indirecto en la oración la hija de Bruno llegó tarde? Recuerda que el modificador indirecto se une a través de ¿qué? De la preposición o la conjunción comparativa, como en este caso el modificador indirecto es de Bruno. Pregunta número 4 nos dice: ¿qué clase de enlace utiliza el modificador indirecto para acompañar al núcleo del sujeto? Son dos, ¿verdad? Uno de ellos es la preposición y otro es la conjunción comparativa, ¿cómo? Pregunta número 5. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en la señora vende helados? ¿Quién vende helados? La señora.
La artículo determinante modifica ¿a quién? A señora, que es un sustantivo común y cumple la función de núcleo. Por lo tanto, el núcleo es señora. Pasamos ahora al nivel avanzado. Ya sabes que el nivel intermedio viene de examen en la plataforma. Entonces nos dice, escribe las respuestas para las siguientes preguntas. Pregunta número 11, ¿qué es el modificador indirecto? Que modifica, ¿verdad? Pero de manera indirecta. Es el que acompaña al núcleo a través de ¿qué? De un enlace. Este enlace puede ser una preposición o conjunción comparativa como. Pregunta número 12 nos dice, ¿cuáles son los modificadores directos en el perro grande mordió a mi vecina? ¿Quién mordió a mi vecina? El perro grande. Entonces, los modificadores son el, que es artículo, que modifica directamente al sustantivo, que es perro, ¿verdad? Sustantivo común. Y el otro es el adjetivo calificativo grande. Pregunta número 13 nos dice, escribe una oración que presente modificador indirecto. Entonces tenemos, ese regalo para Jonás me costó una fortuna. El modificador indirecto sería para Jonás. Ahí está. ¿Ya? Modificador indirecto. Pregunta número 14. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en? Tus buenos amigos juegan en el patio. ¿Quiénes juegan en el patio? Tus buenos amigos. Tus, ¿qué vendría a ser? Determinante posesivo, modificador directo. Buenos, adjetivo calificativo, modificador directo. Y amigos, sustantivo común, vendría a ser el núcleo del sujeto. Pregunta número 15 nos dice, escribe una oración que presente modificador directo. Entonces tenemos, la camisa blanca es la mejor que tengo. ¿Qué es la mejor que tengo? La camisa blanca, que vendría a ser sujeto de la oración. Entonces tengo la artículo determinante que modifica a camisa y camisa viene a ser sustantivo, sustantivo común, núcleo del sujeto. Blanca, adjetivo calificativo que modifica al núcleo del sujeto. Y todo lo demás viene a ser nuestro predicado. Muy bien, niños, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final y ahora te toca trabajar a ti. Entonces, recuerda que en la plataforma tienes el nivel intermedio y el nivel avanzado para que veas tus exámenes. Esta semana tampoco hay tarea. Te estoy enviando en la plataforma el PPT de esta clase, el video de la explicación y además te estoy enviando el material de este tema. Descárgalo, está junto con este video y el PPT está en los recursos de materiales. Ahí podrás trabajar el nivel intermedio y el nivel avanzado y luego ingresar a la plataforma para desarrollar tus exámenes. Muy bien, niños, la siguiente semana nos vemos todavía para realizar los ejercicios que hay en tu libro. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Ya sabes, hay que lavarnos frecuentemente nuestras manitos y cuídate. Nos vemos.